prolongaciones dendríticas, mientras que en la parte posterior hay una larga dendrítica. Y ahora vamos a ver cómo es que las neuronas se mielinizan a través de sus axones. Los axones, muchos de ellos, la mayoría, están cubiertos por una sustancia oleosa o resbalosa, mielina. Esta mielina está cubriendo casi toda la longitud del axón, excepto algunos espacios. Y la misión principal de la mielina, recubriendo el axón, es aumentar la velocidad de la conducción nerviosa. ¿De qué manera la aumenta? Pues, estando la mielina cubriendo el axón, no lo cubre totalmente, se quedan espacios sin cubrir de mielina. Los espacios se denominan nódulos de Ranvier. Entonces, la conducción nerviosa, para que aumente en velocidad, necesita de la mielina, pero no para que la mielina participe directamente, sino lo que hace es, cuando recibe esta neurona el impulso nervioso y la quiere pasar adelante, salta la mielina, no pasa por la mielina, se salta a un nódulo de Ranvier, un espacio sin mielina, y así sucesivamente, aumentando de esa manera la velocidad de conducción nerviosa. Ese impulso, esa conducción se denomina conducción saltatoria, que aumenta la velocidad. También hay transmisión nerviosa a través de los axones sin mielina, amielínicos, pero es mucho más lenta. Ya hemos dicho también que el axón termina en estas prolongaciones, y cada prolongación termina en un botón sináptico. El botón sináptico es la parte final del axón. Estos botones sinápticos se van a posar sobre la superficie de otra neurona o sobre la superficie de fibras musculares, como vimos la semana pasada en el tema de la unión neuromuscular. Bien, ese es el tema de la mielina, y aquí vemos cómo se conduce de una neurona a otra neurona el impulso. Esta neurona acaba de recibir, según el dibujo, una conexión sináptica que viene de una neurona que no la vemos, cuyo axón va a llegar. El axón puede llegar al cuerpo, al soma, puede llegar a... Un ratito, por favor, después conversamos. El axón, dije, que puede llegar al cuerpo, al soma, puede llegar a las dendritas o puede llegar incluso al axón siguiente. Pero la conducción de una neurona a otra siempre será por el axón correspondiente. Entonces el axón siempre pasa la transmisión del impulso eléctrico, y quien recibe puede recibirlo de este soma, de esta dendrita o de algún axón siguiente. Esta nueva neurona transmitirá también su impulso solo por su axón y puede recibir por cualquiera de estos tres elementos. Cada ramificación termina en un bulbo llamado bulbo terminal o botón sináptico. Estos son los botones sinápticos. Botones sinápticos, que son los que están acá, en la punta de cada una de las ramificaciones. Estas ramificaciones también pueden llamarse teledendrón, ¿no? En algunos textos claramente encontramos teledendrón, que es la ramificación que forma muchas ramas pequeñas llamadas teledendrones. La sinapsis, pues, es la presencia siempre del axón sobre cualquiera de las superficies, en este caso sobre una dendrita. Acá está el botón axónico, botón sináptico, sobre la dendrita. Las células del sistema nervioso, ya hemos hablado un poco de las neuronas, y ahora hablemos de las células de la neuroglía, que son 4 del sistema nervioso central y 2 del sistema nervioso periférico.
Del sistema nervioso central tendremos a los astrocitos, que son células de sostén y transmisión de nutrientes, oligodendrocitos que elaboran la mielina en el sistema nervioso central, la microglía, que son células de defensa, son fagocitos, son elementos que cuando se percatan de que hay algún elemento nocivo dentro del tejido nervioso, pues estas células de la microglía los captan y los eliminan. Básicamente microorganismos que pueden estar presentes, bacterias, por ejemplo, incluso células neoplásicas malignas en algunas ocasiones. Y las células ependimarias se encuentran únicamente dentro del conducto del epéndimo y dentro de los ventrículos cerebrales, tapizando la superficie. Como son cavidades, ya sabemos que en histología todas las cavidades están recubiertas por un epitelio, siempre. En este caso, el conducto del epéndimo es una cavidad que pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces necesita un epitelio. Estos epitelios son células ependimarias que tienen un epitelio cúbico, a veces cilíndrico, y cuya función de estas células ependimarias es elaborar los plexos coroideos. Estos plexos coroideos finalmente elaborarán el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces tenemos estos 4 elementos: neuroglía del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. La neuroglía serán las células satélite que no tienen una función conocida, están presentes, se valoran, pero no tienen función conocida. Y las células de Schwann, ya hemos dicho, elaboran también la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Sobre esta imagen estamos viendo, probablemente sea cerebro lo que estamos viendo acá, algunas células de la neuroglía, por ejemplo, astrocitos, ya están identificados como astrocitos estas células, oligodendrocitos, conocemos su función. Claro, si son oligodendrocitos, el sistema nervioso central, oligodendrocitos por acá. Ya las neuronas las conocemos. Los oligodendrocitos son de 2 tipos. Los satélites son oligodendrocitos que tienen la tendencia, por ejemplo, este es un oligodendrocito satélite, tendencia a ubicarse muy cerca de un cuerpo de neurona bastante grande, pero no tienen función estos oligodendrocitos satélites. Están estrechamente cercanos a los cuerpos celulares de neuronas grandes, aún no se precisa su función de los oligodendrocitos satélites. Son los oligodendrocitos interfasciculares los que sí están encargados de elaborar y conservar la mielina en el sistema nervioso central. Todo lo que está con flechas negras corresponden a los oligodendrocitos interfasciculares. Se dice en los textos que tienen apariencia de huevos fritos, sí, para darle un contenido similar, para recordar ese tipo de células, ¿no? Porque ahorita está bien, recordamos, cada 6 meses están revisando una lámina de cerebro y ven esto, ¿qué será? Entonces ya lo recuerdan. Seguimos viendo oligodendrocitos, miren acá formando grupos, son oligodendrocitos interfasciculares. Por microscopía electrónica ya se ha determinado, se ha visto, se ha aislado, ¿no?, los oligodendrocitos y se les ha dibujado tales como son. Es un dibujo de un oligodendrocito que tiene sus pies, como pueden ver ustedes. Su labor principal será elaborar y mielinizar el axón, con el cuidado de dejar espacios libres de mielina en el axón. Esos espacios se denominan nódulos de Ranvier, y estos nódulos de Ranvier son esos espacios donde ocurre ese impulso, esa conducción saltatoria. Se ahorran el paso por la mielina y saltan hacia los nódulos de Ranvier, donde están descubiertos los axones, lo que aumenta la velocidad de la conducción.
Entonces va elaborando, sigue acá, continúa la mielinización y acá se ha finalizado con los espacios de axones libres de mielina, nódulos de Grandier, oligodendrocitos interfasciculares. Pasamos ahora a la microglía. Micro pequeños, son células de la neuroglía pequeñas, tienen una forma un poco aracnoide, como arañitas, tienen un soma, un cuerpo y unas prolongaciones llamadas procesos. Procesos o prolongaciones. Estas microglía son las encargadas de defensa del sistema nervioso central, porque captan y eliminan elementos potencialmente tóxicos, ¿cierto? Elementos extraños también, algunas partículas que pueden empezar inertes, no hacen daño, pero causan reacciones, porque todo cuerpo extraño produce una reacción inmunológica en contra. Eso repercute en el sistema completo. Okay. Son células fagocíticas, actúan sobre microorganismos o sobre incluso células metastásicas. Las células ependimarias. Células ependimarias son células que, nuevamente les digo, están presentes dentro del conducto del epéndimo y dentro de los ventrículos cerebrales. Estas células ependimarias pueden ser cúbicas, como vemos acá, o pueden ser cilíndricas, un poco más altas, con sus núcleos centrales. Pueden tener cilios en su trayecto, no todo el trayecto. Acá, por ejemplo, hay cilios por acá. Células ependimarias con epitelio ciliado, cilíndrico, acá, cúbico como acá. Revisten los ventrículos cerebrales y el interior de la médula espinal, que es el conducto del epéndimo, en donde circula el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias elaboran los plexos coroideos y los plexos coroideos elaboran el líquido cefalorraquídeo que se coloca acá. Esta es la luz. Esta es la luz del conducto del epéndimo, pero acá circula el líquido cefalorraquídeo. Nos acercamos con el microscopio un poquito más, con mayor aumento. Vemos que algunas células, que son en este caso cúbicas, altas, no muy anchas, con los núcleos grandes también, y cilios sobre el epitelio. Cilios. Son las células ependimarias.